Muchas gracias. Lo que quiero es intentar traer de una u otra manera el escenario global de muchos de los temas que hemos estado tratando durante el día, algunos temas de los cuales se ha hablado con bastante profundidad y con bastante espíritu de, yo diría, localidad. Y necesitamos entenderlo ahora en el contexto general, en términos de cuál es el rol que se espera de las empresas B. Estamos evidentemente enfrentando una policrisis, ¿no? Crisis que se acompañan unas a otras, no solo el escenario de crisis permanente, sino que además situaciones que en su desafío se interrelacionan. Desde luego, la crisis que tuvimos con el COVID nos ayuda a entender la dimensión de capacidad de acción colectiva. Hoy en día, qué peor escenario que el que estamos viviendo para demostrar que las estructuras de gobernanza, las estructuras de democracia están desafiadas. Aquello que entendíamos como obvio, como natural, ya no lo es necesariamente. Eso está generando, por supuesto, también situaciones críticas a nivel local, países en los cuales estas manifestaciones están siendo cada vez más violentas. En el mundo, la situación de la capacidad de alimentar una población creciente está tremendamente desafiada. Sabemos que en otro ámbito, el agua, y estábamos escuchando hace poco una explicación de proyectos asociados al agua, no es algo con lo cual podamos contar de manera evidente como quizás hemos contado hasta ahora. Y todo esto además agravado por una crisis climática donde ya sabemos que el clima está absolutamente fuera de control. Pero si pensamos en estos ejemplos, y podríamos pasarnos el día hablando de otras crisis que probablemente acompañan muchas de las motivaciones y las acciones de cada uno de nosotros. Pensemos en algunas de ellas, ¿no? Cuando la crisis climática afecta la capacidad de agua de un pequeño agricultor, ese agricultor, por lo tanto, muchas veces se ve desafiado a migrar, suele abandonar muchas veces a las mujeres y niñas que quedan más expuestas a la crisis climática. Al migrar se va muchas veces a zonas urbanas donde habita sectores muchas veces informales, aumenta la presión sobre el desarrollo urbano descontrolado. En esos lugares además muchas veces se habita en lugares que no están bien preparados, por lo tanto esas personas habitando en nuestras ciudades están más expuestas a la crisis, ya sea a través de olas de calor, a través de incendios, a través de deslizamientos de tierra, malos servicios, personas que además quedan expuestas a maltrato, no solo aquellos que quedaron, aquellas mujeres y niñas que quedan muchas veces en el entorno rural, aquellos que van a las zonas urbanas lo mismo, luego se producen migraciones que ponen presión en las fronteras, eso desestabiliza las instituciones de gobernanza. Y como vamos viendo, los hitos no los podemos tomar aislados, sino que tenemos que entender su causalidad, tenemos que entender la realidad de interconectividad y buscar que nuestras soluciones sean lo más holísticas posibles. Lamentablemente ya no sirve que nos focalicemos en un solo tema. Tenemos que empezar a entender cómo muchas veces al intentar resolver un tema puedo estar inclusive generando un problema mayor en otro. Esta situación que la acabo de graficar de forma casi caricaturesca, muy rápida, no es algo nuevo. El Club de Rome empezó a levantar estos temas en 1968, en 1972. Hace 51 años atrás los seres humanos nos juntamos en la cumbre de Estocolmo para decir Houston, we have a problem. Se entiende que después de las dos guerras mundiales, los seres humanos hayamos puesto el foco en ciertos ámbitos del desarrollo humano que parecían prioritarios: seguridad, mejorar disminuir la mortalidad infantil, aumentar los índices de natalidad, las expectativas de vida, educación, sanidad, urbanismo. Pero ya en el año 68 pasó a ser evidente que si seguíamos en esa proyección íbamos a tener un límite. Los límites al crecimiento, los límites planetarios son algo que tenemos arriba de la mesa desde hace más de 50 años. Y aquí quiero poner en foco el que muchas veces creemos que estamos inventando la rueda, descubrimos algo. Focalicémonos también en qué ha fallado en estos 50 años, cuán torpe hemos sido. Las herramientas que hemos puesto como humanidad muchas veces en desestimar la evidencia e incluso en enlentecer el progreso en esta materia, tiene que ser parte de nuestro análisis. El año 1987 por primera vez escuchamos hablar de desarrollo sostenible, algo que hoy en día ya parece bastante más aceptado por la sociedad. No es nuevo, sin embargo, de nuevo,
durante mucho tiempo desestimamos la evidencia de tener que trabajar sobre ese concepto. Eso nos llevó a 1992, hace 31 años, a la Cumbre de Tierra. La Cumbre de la Tierra, que como ven ahí, habla también de desarrollo. No es solo la lógica del cuidado del medio ambiente, es cómo los seres humanos habitamos este planeta con las otras millones de especies de una manera que sea equilibrada en las expectativas de los seres humanos y la capacidad de interrelacionarnos con los demás. Y en ese momento del Houston we have a problem aparece el Houston we have three problems, por lo menos, ¿no? El primero, una crisis de biodiversidad escandalosa. Los seres humanos hemos desplazado a las demás especies y hemos operado bajo una lógica de que podemos vivir sustentablemente o buscar nuestro bienestar a través de pocas especies. Es algo realmente absurdo que reviste un nivel de ignorancia y de arrogancia que nos tiene en mucho sentido en la situación en la que estamos hoy. Una situación de cambio climático, y como ven, en un momento durante mucho tiempo hablamos de cambio climático. Me acuerdo perfectamente cuando nuestra querida Yolanda Cacabat se dijo, no podemos seguir hablando de cambio climático, tenemos que hablar de crisis climática, porque cambio puede ser positivo o negativo. Tenemos que ahondar en la narrativa. Y hoy estamos hablando incluso de emergencia climática. Pero un tema que, de nuevo, lleva 31 años por lo menos, como una determinación de que tenemos que hacer algo al respecto. Y la tercera gran problemática que se presentó en ese momento fue la de desertificación. Por supuesto, se pueden imaginar ustedes la correlación entre unas y otras. Hablemos de lo que ha pasado en materia de clima. Con el Acuerdo de París se establecen 3 grandes marcos de trabajo. El primero, mitigar la crisis climática, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de captura de ese carbono equivalente de vuelta al suelo. El segundo gran tema, adaptación y resiliencia. Hoy lo que hemos estimado es que son más de 4.000 millones de personas en el mundo, fundamentalmente mujeres y niñas, fundamentalmente, obvio, de las zonas más vulnerables del planeta y de los grupos más vulnerables de la población. Personas que en su gran mayoría tuvieron cero responsabilidad en crear esta crisis, lo que se están viendo impactados por los peores efectos de esta gran crisis. Y el tercer gran tema es lo que se llaman los medios de implementación, movilizar los recursos financieros, el talento, la tecnología, la capacidad innovativa de los seres humanos para resolver esta crisis. Y es por eso que en los últimos años lanzamos 3 grandes campañas. Race to Zero, la campaña hacia las cero emisiones netas; Race to Resilience, la campaña para avanzar en la resiliencia de esas 4.000 millones de personas; y GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, de la cual ayer lanzamos el capítulo para América Latina y el Caribe en la Cumbre del Clima de América Latina y el Caribe en Panamá durante esta semana. Déjenme contarles rápidamente qué es lo que pasó con el Race to Zero, ¿no? El Acuerdo de París establece, para nuestra sorpresa quizás, que la ruta, que era quizás el mejor conocimiento que teníamos disponible, fuese de un calentamiento que no superara los 2 grados Celsius hacia el final de siglo. Eso es lo que creíamos en ese momento que era viable para la vida humana, para el entorno, para el desarrollo. Mientras se hacían esfuerzos hacia los 1,5 grados. Y fueron los pequeños estados-islas, los países muchas veces con menos poder económico, pero con mucho poder moral, que levantaron la mano y dijeron, para nosotros esos 2 escenarios son la diferencia entre la vida y la muerte. Y le pidieron al panel de expertos de cambio climático, al IPCC, que evaluara esos 2 escenarios. Y es así como en octubre del 2018 aparece este gran informe que nos muestra que el único escenario medianamente razonable, deseable, que podríamos aspirar es el de los 1,5 grados. Piensen lo que significaron esos 3 años. El mundo había firmado un gran acuerdo y veníamos todos creando nuestras trayectorias hacia los 2 grados. Para ponerlo en concreto, un mundo que se calienta 2 grados Celsius hacia final de siglo implica llegar al net zero el 2065. Un mundo que se calienta 1,5 grados implica llegar al net zero en 2050. Por lo tanto, este cambio, como Waze cuando dice recalculando, significaba anticipar 15 años, políticas públicas, inversiones, tecnología. Y el secretario general de las Naciones Unidas me llamó y me dijo, yo estaba en ese momento ya como Climate Champion, a cargo de, entre otros, todo el contexto de las empresas en todo el mundo. Me dijo, ¿será posible conseguir 10 empresas que se comprometan a esta trayectoria? Porque lo veo como algo muy desafiante y entiendo que las empresas, y entiendo que las ciudades, y entiendo que los financistas, las academias, les cueste mucho adaptarse tan rápidamente. Y yo dije, secretario general, cuente con más de 10 empresas. Y fundamentalmente lo que yo estaba pensando era en esta comunidad. Yo dije, yo estoy seguro que si yo me paro delante de las empresas B, desde luego que va a haber 10. Hay 2 que yo las había fundado, entonces dije, bueno, hay que buscar 8 más por lo menos.
Había otro par en las empresas B que ya estaban trabajando en esa trayectoria. Yo hice mi suma rápida, dije, secretario general, sus 10 y 10 más por lo menos. En septiembre de ese año, como ya fue mencionado, me paré en el escenario en Mendoza y les conté esto que estaba pasando. Y que para llegar a un mundo carbono neutral y resiliente al 2050, obviamente necesitábamos muchos que hicieran ese trabajo de manera anticipada. Necesitábamos líderes en todos los sectores de la economía del mundo, partiendo por las empresas, los pioneros, los que son innovadores e innovadoras de este mundo, que entiendan la gravedad de este problema, levanten la mano y digan, yo estoy dispuesto a hacer ese trabajo de manera anticipada. Y así fue como lanzamos esta campaña Net Zero 2030. En ese momento, llegamos a la cumbre del secretario general en septiembre, con muchas más de 10, llegamos a casi 100, y en la COP25, que se hizo finalmente en Madrid, muchos de ustedes incluso se sumaron al plenario y nos sacamos una preciosa foto con más de 500 empresas comprometidas a Net Zero 2050. En ese preciso momento, diciembre del 2019, las empresas B estaban en el centro de la atención del mundo por su capacidad de comprometerse y de ser pioneros en un tema tan grave como la crisis climática. Esto siguió avanzando. Luego con Nigel Topping llamamos a esta campaña Race to Zero, siguió avanzando en el número de empresas y hoy estamos hablando de un número significativo, más de 11.300 entidades no gubernamentales comprometidas. Fascinante. Más de un 20% de la economía del mundo. Y probablemente muchos de ustedes los han visto y han percibido eso. Si los llevo a inicios del 2019, el tema Net Zero probablemente estaba medio nebuloso. Hoy en día ustedes ven los niveles de compromiso que tenemos desde el sector empresarial. Fabuloso. Déjenme montarles la parte que no es tan fabulosa de esta noticia. En ese momento, las empresas B se pusieron de pie. Dijeron, nosotros nos vamos a comprometer. El objetivo podía ser Net Zero 2030 o incluso podía ser Net Zero 2050. Lo que había que comprometerse era seguir las indicaciones de la ciencia. En ese momento, del mundo, y voy a hablar de América Latina, aproximadamente 740 empresas de América Latina firmaron el compromiso. Hasta que llegó el momento de hacer el trabajo, de remangarse las mangas y empezar a ejecutar las acciones. ¿Saben cuántas de esas 740 empresas continuaron con ese compromiso? 70. Solo un 10% de las empresas B fueron capaces de ir de las palabras a la acción. Y eso es dramático. En el mundo, un 25%, en América Latina, un 10%. Eso es inaceptable. Es una vergüenza. Y es algo que tenemos que corregir de manera urgente. A menos que alguno de ustedes no esté dispuesto a seguir las indicaciones de la ciencia y diga que da lo mismo, que se queme el mundo, que desaparezca esto. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué vamos a hacer? Es inaceptable que haya empresas B que no entienden que este tema hay que corregirlo en todos los ámbitos de la sociedad. Quien no esté trabajando en el tema climático hoy en día está contribuyendo a quemar el planeta, a quemar su futuro. ¿Qué es lo que hicimos a continuación? ¿Y cuáles son las herramientas? Empezamos a mapear los distintos sectores de la economía del mundo y nos empezamos a dar cuenta de que había ciertos tipping points. Los temas, así como les decía, si nos vamos 10 años atrás, el tema climático probablemente no era tan relevante, así como muchos de los temas que cada uno de nosotros nos mueve. Y parece de repente que esos temas se arrastran y nunca van a cambiar. Eso es lo que se llama la ley de Dornbusch. Hasta que ocurre algo y el tema cambia, y cambia de lineal a exponencial. Y luego construye lo que se llama la curva de Rogers, una curva en S. El tema pasa de lineal a exponencial y luego se normaliza. Por lo tanto, lo que empezamos a mapear en el equipo de los Climate Champions fue justamente en cada uno de los sectores de la economía cuáles eran esos cambios, cómo estaban ocurriendo, dónde se estaban acelerando, qué tipo de tecnologías, qué tipo de cambios comportamentales. Lo que empezamos a darnos cuenta, y esto es algo que todos debiéramos tener en nuestra mente mirando también nuestros propios procesos de negocio, es que nuestra mente opera de manera lineal. Nosotros proyectamos nuestro pasado y tenemos una incapacidad enorme de pensar de manera exponencial, cosa que ha ocurrido en la humanidad, ha ocurrido
en la economía muchísimas veces. Pongo ahí el ejemplo de las líneas de trenes, pongo ahí el ejemplo de los excusados, los autos, los pipelines de petróleo, el microondas, el poder eléctrico, probablemente la inteligencia artificial es otro gran ejemplo, todos los temas de mundo digital. En materia de descarbonización, aquí tienen por lo menos 4 ámbitos en los cuales el cambio ya ocurrió. Ese tipping point suele ocurrir cuando entre un 15 y un 20%, 15 y un 25%, adopta ese cambio común. Ocurre también en política, ocurre también en sociología. Ese 15 y 20% logra generar un cambio y el cambio se acelera de lineal a exponencial. En estos 4 sectores de la economía ya pasó. Si alguno de ustedes estuviera pensando en invertir en energía solar o invertir en las nuevas tecnologías de vehículos eléctricos o en baterías, mi recomendación es, ojo, que eso ya va lanzado hacia la exponencialidad. Llegaste tarde. Y por lo tanto la pregunta en este caso sería, ¿y las empresas B que están acá están mirando esas tecnologías como tecnologías tan obvias como el celular? Porque si no lo estás haciendo, no estás entendiendo el cambio que está ocurriendo dentro de la economía. Hay muchos otros sectores de la economía donde hemos ido viendo ciertos cambios y miren qué interesante, porque si bien nosotros estamos como humanidad extremadamente tarde en lo que tenemos que lograr para avanzar hacia la economía descarbonizada, hay ciertas cosas que ya están ocurriendo que son motivo de esperanza, para lo cual lo que se necesita es mayor aceleración de cada uno de los actores de la economía. En materia de energía solar, eléctrica, solar y eólica, ya hay 8 países cuya trayectoria es superior a lo que se necesita como promedio a nivel de la humanidad. ¿Ven los países? Entre ellos está Chile. Genial, fantástico. ¿Dónde están los otros países? ¿Qué es lo que las empresas B pueden hacer para lograr que los demás países de nuestra región aceleren y crucen esa curva? Si ya tenemos ejemplos de países que lo han logrado. En materia de adopción de vehículos eléctricos, lo mismo. Ya hay una serie de países cuya curva de adopción es mejor que la curva en S que tiene que lograr el mundo en promedio. No quiere decir que esto esté logrado, porque los que no lo han hecho son suficientemente malos como noticia para mantenernos en un track peor que el que necesitaríamos. Pero lo que les estoy mostrando es que ya hay ejemplos, incluso a nivel de país, de procesos que no solo nos deben llevar de esperanza, sino que para un grupo como este debiera ser nuestro foco de atención. En materia de la flota de vehículos de combustión interna, eso lo quiere decir ICE, Internal Combustion Engine, estimamos que ya llegó a su peak y va a empezar a decrecer. ¿Están comprando vehículos de combustión interna las empresas B? ¿O están ayudando a que su país avance en la electromovilidad y en la movilidad cero emisiones? En noviembre del 2026, las ventas de vehículos eléctricos estimamos que van a sobrepasar a las de vehículos de combustión interna. Y quizás algunos de ustedes no están viendo esa trayectoria y de nuevo están anclados en lo que ha sido la historia de la movilidad de los últimos 100 años. Eso implica, y miren qué interesante, el motor de combustión interna como el gran actor que consume petróleo. Al nosotros matar el motor de combustión interna, empezamos a lograr que la demanda de petróleo, de combustibles fósiles, al menos para ese efecto, empiece a decrecer. La pregunta entonces de nuevo vuelve a ustedes, ¿cómo ustedes están contribuyendo a acelerar esas curvas? ¿O son ustedes parte de aquellos que están reteniendo las tecnologías del pasado que nos tienen en los problemas en los que estamos? Mapeamos 32 sectores de la economía del mundo y 19 de ellos ya están en esta trayectoria. Hay 19 sectores de la economía del mundo donde más del 20% de los grandes actores están comprometidos con la descarbonización, generando cambios específicos. ¿Dónde están las empresas B ahí? De esos 19 sectores, o esos 32 sectores, hay 5 que corresponden al mundo financiero. Y en el mundo financiero, si nos vamos a un poco más de 4 años atrás, había $0 invertidos en esta trayectoria. Había $0 apuntando a las 0 emisiones netas al 2050. En septiembre del 2019 aparecen los primeros $2 trillones, o $1 trillion en inglés. En diciembre del 2019 ya llegamos a 4,4. En diciembre del 2020, que era cuando tenía que ser la COP 26, llegamos a $13 trillion. Hicimos una fiesta virtual, pero hicimos fiesta, de la cantidad de dinero que estaba invertido fundamentalmente por fondos de pensión del norte de Europa y algunos gestores de activos financieros. Miren lo que pasó a continuación. Hoy en día hay $153 trillion comprometidos para apoyar esta transición. ¿Dónde están las empresas B ahí?
Hay algunos bancos, geniales. Hay un par de inversionistas, geniales. Pero ese es el mundo donde nosotros tendríamos que estar conectados para acelerar el uso de ese dinero hacia tecnologías, hacia cultura, hacia modelos de negocio que estén efectivamente contribuyendo a resolver el problema. Lamentablemente, en los últimos 2 años, Houston hemos tenido que avisarle que tenemos al menos 2 problemas más. El primero, la contaminación por plástico ha superado todo lo que nosotros podríamos haber imaginado como daño acumulado, no solo a través de los vertederos, rellenos sanitarios, las micropartículas, en fin, todo lo que ya sabemos. Es escandaloso la forma como hemos entendido el uso de los plásticos. Y el siguiente, la alimentación. El sistema de alimentación está absolutamente quebrado. En materia de contaminación por plásticos, el mundo está en este minuto, y digo, la próxima semana, en 10 días más, empieza la tercera ronda de una gran negociación para llegar a un tratado vinculante legalmente para parar la contaminación por plástico en el medio ambiente. ¿Cómo están trabajando las empresas en esa materia? Se espera que a principios del 2025 haya una especie de acuerdo de París que obligue a que todos los países, todas las industrias tengan una ruta de trabajo, y la expectativa es para que al 2040 no exista la posibilidad de que tú descartes un plástico al medio ambiente. Al 2040. Estamos hablando de 16, 17 años para adaptar todo lo que hacemos. Miren a su alrededor, estamos rodeados de plástico. Y mucho de este plástico está diseñado para terminar en el medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa materia? ¿Podemos ser de aquellos que ayuden a acelerar esa trayectoria? Que le demos la certeza a los países de que estamos acá para ayudarlos, como en su momento lo hicimos con el clima, en que levantamos la mano y dijimos, sí, estamos dispuestos, pero después hay que hacer el trabajo. No basta con la declaración. Es más, queda muy feo si hacemos la declaración y después no hacemos el trabajo. En materia de alimentación, hoy como humanidad producimos más nutrientes, más proteínas, más calorías de lo que se necesita para la población existente. Tenemos el desafío de que la población crece. Esa población crece fundamentalmente en una región como África, donde lamentablemente el hambre es algo común. Hoy en día son más o menos 800 millones de personas que están sufriendo hambre física todos los días. Cerca de 3.000 millones de personas en inseguridad alimentaria. 1/3 de los alimentos se está yendo a la basura. Un sistema que, por otro lado, contribuye a la crisis climática. El sistema alimentario es hoy causante de 1/3 de las 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la gran porcentaje de deforestación y de desaparición de especies. Pero al mismo tiempo es un sector que se ve afectado por sequías, por inundaciones, por incendios, por las mismas causas, es causa y consecuencia de la crisis climática. Un sistema que hoy en día está quebrado y no funciona para el propósito para el cual debe funcionar, ofrece potencialmente todas las oportunidades. Yo sé que se ha mencionado incluso en estos días aspectos como la regeneración, aspectos como el cambio de dietas, aspectos como la tecnología aplicada al mundo de la agricultura, relacionarnos o generar un sistema alimentario que trabaje con la naturaleza y no contra ella y que sirva para alimentar una población creciente de la humanidad. Este tema entró ya en la agenda también de las Naciones Unidas. Y déjenme mostrarles este gráfico que es, yo lo encuentro precioso, encuentro que probablemente nadie lo entiende, pero yo lo encuentro precioso. Lo que muestra este gráfico es cuánto nos demoramos los seres humanos, o cuánto nos hemos demorado históricamente, en llegar de, primero, definir científicamente, llegar a un acuerdo de si tenemos un problema. Lo entendemos de manera común. Esa sería la barra blanca. La barra rosada más clara, es cuánto nos hemos demorado en llegar a un acuerdo. Y después las otras dos es cuando ya tenemos ese acuerdo, cuando ya estamos consolidándolo y finalmente implementándolo. ¿Qué les quiero mostrar acá? De 3 de los grandes temas de los cuales les he hablado, el tema de plásticos, el tema de clima y el tema de biodiversidad, en los 3 ya estamos en la fase, como muestra el fondo, de implementación. Y la fase de implementación, ¿saben en quién recae? Fundamentalmente en las empresas. Es el momento de los actores no estatales, que son empresas, gobiernos subnacionales, ciudades, municipios, el sector financiero, pero la primera expectativa es las empresas. Si hablamos del tema de alimentación, el tema de alimentación ni siquiera se está negociando, estamos pasando directamente a la fase de implementación. ¿Se acuerdan de la tercera de los Houston We Have a Problem de certificación? Bueno, ayer tuve una reunión en Panamá donde tuvimos una conversación muy profunda que nos hace pensar que pronto vamos a tener una 4ª barrita y esa barrita va a pasar directamente a la implementación por parte de las empresas con un foco puesto en agua. Hoy
el mundo está esperando acción concreta de parte de las empresas. No están esperando bla bla. No están esperando declaraciones lindas, bien redactadas, con palabras sofisticadas. Lo que están esperando es que haya empresas, individuos, organizaciones que hagan lo que hay que hacer para resolver el tema. Y esto empieza muchas veces con un grupo o una persona, pero muchas veces un grupo de personas, un grupo de organizaciones, líderes que son capaces de tomar el toro por las astas y avanzar en la dirección correcta, porque eso sabemos que logra además ser copiado por otros. Eso es lo que están llamados a hacer las empresas B. No existe un grupo en el mundo como las empresas B que, de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a lo que todos nosotros firmamos en nuestros estatutos, de acuerdo a lo que nosotros rellenamos en ese formulario precioso que se llama el B-Impact Assessment, no existe un grupo como este con la supuesta capacidad de cambiar esas realidades, de implementar y por lo tanto ser copiado por otros. El futuro ya está aquí. Como les estoy diciendo, hay tecnología, hay problemas a resolver, hay soluciones, hay ejemplos. Lo que no ha ocurrido es que ese futuro esté uniformemente distribuido. Quienes están llamados a distribuirlo son aquellos que están llamados a hacer el trabajo concreto. Y esas son las empresas B. Muchas gracias.